Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy el Evangelio nos habla del perdón, y yo creo que el perdón es una tarea diaria. ¿A quién tienes que perdonar el día de hoy? Porque déjame decirte que si se quedan muchas cosas atoradas aquí en el corazón, eso se estanca. Y si el agua del río se estanca, se pudre, tiene que fluir, tiene que salir. Veamos qué consejo nos da Jesús el día de hoy para decidirnos a perdonar. Nuestro evangelio del día de hoy está tomado de Mateo capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19 y versículo 1. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido de aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que quedaba al otro lado del Jordán. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy Jesús nos da una gran enseñanza. Perdonar porque hemos sido perdonados. Mostrar compasión porque Dios nos ha dado su compasión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo sé que a veces vamos en el camino de la vida con tantos problemas que nos absorben y hace que nos perdamos, ¿verdad? Porque pensamos que solamente nosotros estamos sufriendo o que solamente a nosotros nos han hecho. Y ignoramos a tantas personas que van a nuestro lado. Y por pensar solamente en nosotros, en lo que sufrimos, nos hacemos ajenos al dolor y al sufrimiento de muchos corazones que quizás nos dan señales, que nos piden ayuda, pero que muchas veces nosotros, por nuestra impaciencia o por nuestra falta de caridad, no les ofrecemos ninguna ayuda. Con un poquito de sensibilidad podríamos captar, ¿cómo te diré?, lo que los demás están sufriendo. Porque cuando somos capaces de captar lo que los demás sufren, entonces somos capaces de trabajar lo que hay en nuestro interior, de trabajar nuestras heridas. ¿Cuántas veces vemos cruzar vecinos, familiares que están ahí incluso viviendo con nosotros y sin embargo no hay ninguna sintonía, no hay ninguna entrega, no hay una forma de poner alegría en los corazones, sino que solamente nos vemos pero como si no nos conociéramos? Algo quizá haya atravesado en el corazón de cada quien, ¿verdad? Y por eso nos portamos así con los demás. A veces somos groseros, cortantes, a veces somos prepotentes, muchas veces solamente es lo mínimo de comunicación. Y si quieres acabar con una persona y destruir una persona, ignórala. Pero yo creo que eso no lo queremos hacer especialmente con los seres queridos.
¿qué tienes entonces en el corazón? Si nos llamamos cristianos, ¿por qué nos da tanto trabajo seguir el ejemplo de aquel que amamos tanto? Ese Cristo que se ha convertido en nuestro ejemplo de vida, pero ¿por qué nos portamos como nos portamos con las personas que no nos caen bien o con las personas que creemos que nos han hecho un daño? Solamente juzgamos y nos olvidamos de ese perdón. Nos olvidamos de perdonar no solamente 7, sino 70 veces 7. Iba Pedro, ¿no? Ahí como que presumiendo al Señor, sabiendo que el 7 es totalidad. Y Jesús le dice, no es suficiente la totalidad, hay que hacer más que la totalidad, le dice. Entonces hay que perdonar no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué me falta entonces para perdonar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana? ¿Qué necesito? ¿Que pase algo grave para que yo reaccione y abra los ojos? ¿Qué es lo que necesito hacer? Es convencerte y no dejar que ese ego te domine. Y esto de perdonar y de llevarnos mal y de pelearnos, de criticarnos, de juzgarnos, yo sé que son todos los días. Y cada uno de nosotros pasamos por esos momentos. Hay distancias que nos hemos creado que ahora son difíciles de superar. Pero créanme que no hay nada imposible para Dios si verdaderamente creemos en ese Dios, en ese Cristo que nos une. Hay distancia de comunicación entre los padres, los hermanos, tensiones que no se han olvidado y que siguen manteniendo heridas abiertas y pareciera sin posibilidad de curar. Y es que vuelvo a repetirles, nos llamamos cristianos, somos católicos, en el que se promueve el amor, se promueve la bondad, la caridad. ¿Por qué somos tan rencorosos? ¿Por qué no poder sacar aquello? ¿Qué necesitamos entonces para convencernos de que los valores de la comprensión y del perdón son de los valores más importantes para nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que hay? Un resentimiento, y de una forma pasivo-agresiva nos vamos vengando poco a poco de aquellas personas. Cuando hablamos del perdón, es un concepto muy difícil de entender y de practicar. Yo sé que no es fácil. Así como también nosotros necesitamos perdonar, hay otros que necesitan perdonarnos a nosotros también. ¿Y qué hacer nosotros con eso? ¿Cómo practicarlo? Pedro le pregunta cuántas veces tengo que perdonar al hermano, a la hermana. Y a pesar de que escuchamos este evangelio una vez más, qué trabajo da el quitar esos pequeños rencores del corazón, ¿verdad? Contra la madre, el padre, el hermano, contra el esposo, la esposa. Y muchos de ustedes dirán, es que yo no puedo olvidar, me dañó mucho, me lastimó mucho. Y dicen que aún les pesa en el corazón, y es como si fuéramos a medio camino recorrido del perdón y nos volvemos a regresar. Por eso, hermanos y hermanas, perdonar no significa que no nos duela el corazón por lo que haya podido o nos hayan podido hacer. Perdonar no es que nos sintamos cobardes, no, o que demos nuestro brazo a torcer. El día de hoy Jesús nos invita a usar la medida del amor, de decidirnos a perdonar. Y cuando utilizamos ese amor para perdonar es como una nueva actitud, una nueva mirada, una forma distinta de hacer las cosas. Es la medicina que deberíamos de llevar a aquel que está junto a nosotros, al que está herido, y no seguirlo hiriendo más. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros aprendemos a perdonar, hay otros que también nos van a perdonar a nosotros. Y allí es cuando comenzamos una tarea de reconciliación. Muchas veces el perdón será la única medida que va a curar nuestro corazón herido y nos va a liberar del resentimiento y del rencor. Pero es necesario identificar lo que queremos perdonar, a quién queremos perdonar y por qué lo queremos perdonar. Pero el principal objetivo es de que tú tengas esa paz interior. Es una decisión, como te dije, el perdonar. Pero también Jesús nos pone una medida, que cuando decidas perdonar no va a ser 1, 2, 3, 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Estás dispuesto a tomar esa enseñanza del Maestro, de nuestro Dios, que nos enseña y que nos guía? Y es que recuerda, hermano, hermana, el perdón no trae amnesia. Cuando decidimos perdonar, no se nos va a olvidar el daño que nos hicieron, ni cómo nos perjudicaron. Es más, el propósito del perdón no es olvidar. Si yo olvido, sería algo más feo. El perdón lo que va a hacer es que una vez que yo decida perdonar,
y viva ese proceso, en un futuro cuando yo recuerde, cada vez yo voy a sentir menos dolor, hasta que sea algo cada vez más manejable. Entonces, usemos el sacramento de la confesión para confesar ese perdón a esa persona, aquel que le has tenido coraje, odio. Pero necesita salir de tu boca. Necesitamos perdonar lo que los otros nos hicieron, pero es muy importante que lo podamos decir. Y lo segundo que tenemos que hacer para otorgar el perdón, después de confesar mi perdón, es dejar de hablar mal de la persona. Necesitamos dejar de hablar mal del que nos hirió. Dejemos de criticar o de mirarlo con rencor a ese padre, a esa madre, a esos hijos, a esa hija, a ese esposo, a esa esposa. Dejemos de hablar mal de ellos. Cuando criticamos abrimos heridas. No abramos las heridas. Al contrario, pongamos el desinfectante del perdón en la herida. Muchas veces perdonar parece que es injusto, pero no, porque el perdonar nos bendice y nos ayuda a crecer. Hermanos y hermanas, que el día de hoy tú puedas tomar en conciencia a quién tienes que perdonar y empezar un proceso, porque no puedes quedarte con eso en el corazón, especialmente si es un familiar, un amigo o alguien que amas. Hermanos, buena tarea tenemos para el día de hoy. Que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor, Dios Todopoderoso, te bendiga ahora y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo un pequeño aviso para todos ustedes. Este sábado vamos a tener como un tipo mini retiro, nada más va a ser parte de la mañana y va a ser presencial y en Zoom. Ahorita la capacidad presencial ya está llena, ya no hay cupo, pero sí les vamos a compartir lo que es el link para que puedan participar por medio de Zoom. En este pequeño mini retiro vamos a tocar puntos acerca de lo que nos enseña el Papa Francisco como pastor de la iglesia, cómo nos va guiando y cuáles son sus consejos, que creo que es muy necesario saber acerca de sus encíclicas, de sus exhortaciones. Ahí es donde nos damos cuenta lo que la iglesia necesita vivir en este momento, lo que es la teología, la doctrina, la espiritualidad. Espero que participen y solamente va a ser por Zoom y ya les estaremos mandando el link. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo.